voluntariado en Colombia, se necesitaban cirujanos de trauma en Haití que pudieran trabajar con lo que hubiera, con los recursos que ellos tengan. Es fácil ser cirujano en Estados Unidos cuando tienes todos los instrumentos, todos los implantes, cuando tienes todo, pero no es tan fácil cuando tienes el mismo problema, pero no tienes los mismos instrumentos o los mismos implantes. Así que es valioso tener la experiencia previa de voluntariado en esas áreas. Y por eso fui de voluntario. Me imagino que hacer esas o tener esas experiencias te hace como un poco más crafty con Oh, la cirugía. sí. Cada vez que uno se hace voluntario para algo, yo creo que lo que uno le queda es mucho más de lo que uno da. Quiere decir, las cosas que aprende uno de esa gente trabajando sin recursos, los casos que se ven, la gente que trabaja contigo, la gente que comparte todo, um, te muestra que hay cosas más importantes que el dinero, más importantes que, que el trabajo, que la familia, los amigos, um, tal vez son más importantes y debes apreciarlo más de lo que a uno se le olvida acá en Estados Unidos. A veces uno como que se aísla de todo eso y cree que el éxito es dinero, el éxito es prestigio, el éxito es carros y cosas lujosas y no tener amigos, tener familia. Si ves la gente latinoamericana, por ejemplo en Haití, cuando no tienes nada, pero aún así a veces hay tiempo para una cerveza y la gente baila en la calle y no te imaginas los problemas que tienen, no tienen casa, no tienen nada, han perdido familiares y aún así hay 5 minutos para relajarse y pasarla bien. A uno se le olvida ese sentimiento de cómo se vive la vida allá. Y me imagino que, pues, después de estar en países como Haití o Nepal, es difícil regresar a los Estados Unidos donde hay personas que dicen, ay, me duele esta cosita, o sea, son más como sensitivos. Sí, siempre hay una transición cuando uno vuelve del viaje y te toma un par de semanas acostumbrarte de eso. Yo tuve una experiencia terrible después de Nepal, que fue en Katmandú. Pasamos 10 días comiendo momos, eran como unas empanaditas pequeñitas en una cajita que no comprábamos, sino alguien donaba todos los días y algo de tomar era una botella de Coca-Cola 2 litros, pero sin Coca-Cola, solo llena de agua, y pasaban la botella entre todo el mundo. Estaban los cirujanos, la gente que ayuda a los cirujanos, la gente que toma las radiografías, la gente que limpia los cuartos y barre el hospital, y todo el mundo está sentado al mismo tiempo, al mismo nivel, todo el mundo está comiendo lo mismo, y todo el mundo pasa la botella. Así que poníamos 2 dedos y la botella sobre los dedos para no tocarla y tomar agua de la botella de 2 litros. Así que hicimos eso por 10 días y cuando me devolví, decidí quedarme un par de días en Abu Dhabi porque había escala en Abu Dhabi y fui a Dubai. Así que me quedé en un hotel bueno y porque pensé, bueno, estoy cansado, me voy a tomar unos días para relajarme. Fui al buffet del hotel y era un buffet de esos gigantes que tienen los hoteles grandes con comida extravagante y extra. Así que cogí un plato lleno de frutas y otro plato con huevos y salchichas y todo eso y me senté con una vista enfrente del mar y de un momento a otro me dio una tristeza tan grande que empecé a llorar y no sabía por qué. Y uno de los meseros me preguntó si estaba bien. Y le dije que sí, que estaba todo bien y no entendía qué era lo que me pasaba hasta que de un momento a otro empecé a pensar, mire, con estos 2 platos se puede alimentar el equipo completo, no solo los cirujanos, pero los que limpian los cuartos y los que ayudan y aún los pacientes.
estábamos comiendo solo momos y yo estoy desperdiciando todo eso. Así que me dio durísimo. Uno es humano y las experiencias te afectan, lo quieras o no, y así lo sepas o no. Así que cuando vienes de de voluntariado en esos sitios, toca tomarse un tiempito de reflexión para poder aceptar que es un mundo diferente. ¿Y cómo has usado esas experiencias que has tenido en otros países ya cuando regresaste aquí para atrás en Estados Unidos con los pacientes aquí hispanohablantes? Es cuando uno vive en Estados Unidos o vive en cualquier parte del mundo por mucho tiempo, tú te acostumbras a la manera en la cual la gente vive en ese país y a uno se le olvidan las costumbres de otros países, incluyendo si soy de Colombia o soy latino. Cuando veo un latino, a veces uno ve que, por ejemplo, la concepción del dolor es diferente. ¿Sí? Al americano probablemente solo quiere un narcótico y que el dolor se desaparezca. El latino o mexicano o centroamericano, tal vez porque tiene menos recursos, la mayoría de veces no solo está preocupado del dolor, pero está preocupado de cuándo volver a trabajar, cuándo puedo volver a trabajar porque mi familia y mis hijos y todos dependen de mí. Yo no tengo la oportunidad de pedir deshabilidad o nada así. Así que es importante reconocer que tal vez él no va a seguir tus indicaciones porque tal vez él va a empezar a poner peso antes de lo debido, o te va a decir que todo está bien cuando está en terrible dolor. Mm. Uh, y uno no entiende, no es que sean malos pacientes, es que tienen diferentes goles. Y cuando tiene pacientes hispanohablantes, ¿cómo se conecta con ellos? ¿Habla español o cómo? Yo siempre les pregunto cómo quieren hablar, porque hay gente que prefiere, aún con un acento tan grande como el mío, quieren hablar en inglés. Así que, tal vez se sienten insultados si no les habla uno en lo que ellos quieren hablar. Si se sienten 100% americanos, toca hablar en lo que ellos quieran hablar. Pero por cortesía, es mejor preguntar. Claro. ¿Y hay pacientes que lo buscan por ser hispanohablante? No sé, cuando hacía medicina deportiva, sports medicine, habían muchos pacientes que jugaban fútbol, soccer, y me buscaban porque era colombiano y hacía sports medicine, así que querían que yo los operara y me buscaban por eso, porque querían poder expresar todos los problemas o las preguntas que tuvieran. Acá en Chicago solo hago trauma y el trauma no es selectivo. Eso quiere decir que nadie escoge cuando se, se- se rompe un hueso. Así que no tengo esa, ese tipo de pacientes selectivos. Sí. ¿Y usted piensa que ser latino o venir de Colombia le da una perspectiva diferente en este tipo de trabajo? Yo creo que sí, yo creo que cada vez que aprendas algo por fuera de medicina te da una perspectiva diferente. No tienes que ser de otro país o de otra cultura, pero simplemente de otra raza, de otra religión, de vivir en un barrio diferente, te da una concepción diferente de lo que la vida es y de lo que los problemas son. Ser latino es una mezcla entre la falta de recursos y todos los recursos que te puedas imaginar, todo junto. Sí, en Colombia, en los hospitales, por ejemplo, la primera mitad de año teníamos todos los recursos que te puedas imaginar, algunos de los que ni siquiera en Estados Unidos tenemos.
sistemas que no, el FDA a veces retarda algunos instrumentos o implantes en Estados Unidos más que en otros países. Así que tal vez algunos los teníamos en Colombia primero. Así que teníamos el lujo de tener lo que te puedas imaginar los primeros 6 meses, pero por malos manejos, cuando llega octubre, noviembre, diciembre, no hay nada. Aún los tornillos más sencillos teníamos que cortar tornillos para poder tener los tamaños de tornillos, porque no había ni toca esperar a que llegue el enero primero. Así es el contraste de el lujo de tener todo lo que puedas y el contraste de no tener nada en algún momento. Eso al mismo tiempo. Pues me imagino porque yo trabajo en un laboratorio y ahora están teniendo muchos problemas acerca de la cadena eh, y no tienen como todo lo que antes tenían, antes de la pandemia y cosas así. Y me imagino que eso ayuda mucho ahora eh, cuando hay una falta de, digamos, mascarillas o cosas así. Sí, yo creo que la gente busca la manera de resolver los problemas que haya. Si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, y yo vivo cerca del Lincoln Park, en el norte del Lincoln Park, y a donde uno fuera, donde hubiera gente que repara vestidos y todo eso, estaban haciendo mascarillas. Y sin que nadie les dijera, estaban haciendo las mascarillas con como dos telas y les ponían un filtro adentro. Pero nadie les dijo qué hacer. La gente empieza a buscar la manera de resolver problemas y sale adelante. Sí. Y, perdón, Melissa. Sí. Oh, ya me olvidé qué iba a decir, pero dígale. Bueno, mi última pregunta para usted sería, ¿qué recomendaciones tiene para estudiantes latinos que quieren ser doctores? Yo creo que uno, no sentirse menos porque hablan otro idioma es lo contrario. Hablar otro idioma te da la habilidad de comunicarte en diferentes maneras, de entender el mundo de diferentes maneras, de tener un punto de vista mucho más amplio que si tú hablas un solo idioma. Dos, tú eres hijo o hija de dos mundos diferentes y es una suerte poder hacer eso. Y estamos en un país de las oportunidades y toca trabajar duro para conseguirlas. Y si quieres hacer medicina y um, te vuelves más competitivo o competitiva y aumentas ese CV y te haces voluntario y te metes en cosas que puedas enseñar a la gente y simplemente la idea de querer cambiar el mundo, eso simplemente te ayuda y te eleva el estatus y te convence que puedas llegar a donde quieras. No hay ningún límite y puedes conseguir el goal que quieras si te lo propones realmente. Muy interesante. De verdad ha sido un placer enorme tener esta entrevista con usted. Aprendí cosas muy pertinentes y pues voy a usar sus consejos en el futuro. Gracias. Sería interesante ver una entrevista en español a tu papá, porque él puede dar muchos consejos que el punto de vista de él en el mundo es muy importante, es muy abierto. Sí, Y sería una valiosa entrevista. sí, sería muy interesante. Es una idea que no había pensado en eso. Gracias por su tiempo. Ahora, Muchísimas gracias. gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Tengan buena noche. Igualmente. Bye.